Bueno, a todos muchas gracias por estar acá, por estar en este espacio. Como decía Carmen, bueno, mi nombre es Camila, estoy con mi profesora, estoy haciendo el proceso de investigación, María Fernanda Pasos, Sañudo Pasos. Y lo que vamos a presentar hoy hace parte de la investigación que venimos realizando con la universidad, con el Instituto Pensar, en el cual pues, nos inscribimos, se inscribe esta investigación. El propósito es un poco mostrar cómo en el marco de las nuevas guerras o de la reconfiguración del conflicto armado, los cuerpos femeninos o feminizados se convierten en territorios de disputa, de dominación y cómo esto reactualiza órdenes patriarcales y coloniales a la vez que las mujeres generan resistencias de cuidados y estrategias de recomposición comunitaria. Un poco la idea es explorar el contexto de qué está pasando en Colombia en cuanto a todo el contexto del conflicto armado, cómo se ha reconfigurado la guerra, cuáles son estas nuevas reconfiguraciones, o sea, qué hablamos cuando decimos que hay unas reconfiguraciones, ¿no? Eh, y cómo afectan estas reconfiguraciones directamente a las mujeres, particularmente a las mujeres y cuerpos feminizados, pero cómo no solamente afecta, sino que también las mujeres hacen procesos de recomposición de comunitaria, de tejido de la vida y de cuidado. Entonces, bueno, voy a darle paso a María Fernanda, que voy a dejar de compartir porque sé que tú vas a compartir, ¿verdad, profe? Primero, Teams. Bueno, primero quiero agradecerles a Carmen y a Camila por la invitación. Bueno, y a Carmen, gracias por este espacio, por permitirnos dialogar en este espacio y pues socializar algunos de los avances que Camila ha ido construyendo como parte de su proyecto doctoral, pero también como parte de una agenda investigativa que tenemos en el Instituto Pensar, de la que Camila también hace parte. Creo que este espacio también nos permite, bueno, no solo conocernos, conocer a Carmen y al resto del grupo, sino también, pues, además de conocernos, sería interesante sondear estas posibilidades de colaboración y de trabajo conjunto. Bueno, tal como lo planteaba Camila, yo empezaría como mostrando, porque estamos hablando de la guerra en Colombia como un proceso de reconfiguración del conflicto armado, y después pues Camila ya ahondaría en esto que nos interesa sobre todo, que es el lugar de las violencias de género en estas reconfiguraciones del conflicto armado, y después pues les da como que nos aproximaríamos a algunos de los hallazgos pues que sobre los que hemos avanzado en estos meses de investigación. Bueno, entonces ya está compartida la pantalla, ¿no es cierto? Voy a compartir, listo. Entonces, bueno, quisiera, bueno, primero partir de esta idea que estamos hablando de conflictos armados internos, ¿no? No guerras entre países, aunque estos conflictos pues tienen una dimensión internacional importante, pero estaríamos hablando de un conflicto armado interno, que es el de Colombia, que pues partimos de esta idea que estos fenómenos internos armados internos no son fenómenos aislados, sino que están estrechamente relacionados con las dinámicas y transformaciones de la economía global. Y, por ejemplo, en esta semana última que Colombia ha tenido tantas tensiones, por ejemplo, con Estados Unidos, esto seguramente va a demarcar de alguna manera las dinámicas del conflicto armado, sobre todo en estas zonas de frontera, ¿no? En zonas cocaleras, por ejemplo. Habría que estar muy pendiente de qué pasa en con estas decisiones que se han tomado, qué pasa en los territorios en términos del conflicto. Y nosotras afirmamos esto porque, pues, o sea, para llegar a esta, que es parte de de la tesis de Camila y del gran proyecto en el que se inscribe la tesis de Camila, partimos de decir que, bueno, que tras esta crisis capitalista de los 70 y con la reorganización del patrón de acumulación de capital, pues los estados del sur global debieron implementar esta serie de reformas estructurales enmarcadas en lo que se conoce como neoliberalismo, ¿no? Y esta serie de reformas han implicado, para nosotras implicaron
un reacomodamiento del territorio, de la institucionalidad, etcétera, para la entrada del capital, de la inversión extranjera directa, ¿no? Que es la que se vuelve una locomotora del desarrollo. Entonces, minería a gran escala, agroindustria, etcétera, etcétera. Y pues para nosotras tiene mucho que ver el escalonamiento de la guerra a partir de los 90 hasta ahora, con esta reorganización de la economía global, en la que no solo pues, están las economías ilícitas, la presencia de grandes mineras en el país, que hacen todo un proceso, entre comillas, formal de legalización, sino también todo lo que tiene que ver con las economías ilícitas, ¿no? Expansión de cultivos ilícitos, tráfico de armas, de personas, etcétera, etcétera. Entonces, por eso el conflicto armado y su reconfiguración no podría entenderse al margen de esta reconfiguración de la economía mundial. Ahí no sé cómo, aquí tendría que haber salido a algún otro lado y no me pasa la página a otro lado. Ahí, espérense, espérense porque tendría que haber salido. Bueno, entonces lo que seguiría es esto. Entonces, de lo que estamos hablando es de una reconfiguración, bueno, del conflicto armado colombiano en este contexto que les acabamos de exponer. Y hay una transformación de la lógica del conflicto armado desde finales de los 80 en Colombia. Esto quiere decir que, por ejemplo, hay una mayor participación de ejércitos privados, entonces emerge los grupos paramilitares, hay por parte de las guerrillas y los paramilitares, bueno, hay un control de las economías ilícitas, una mayor expansión territorial, un mayor control poblacional, un mayor despliegue de violencias contra la población civil, masacres, desapariciones forzadas, etcétera, etcétera. Esta reconfiguración para nosotras, que empieza en los 90, que estoy dando como unos rasgos muy generales, no ha terminado. Y nosotras lo que estamos abordando es, o sea, sin perder esta reconfiguración que se empieza a gestar en Colombia a partir de los 80 y que va muy en paralelo con la implementación de las reformas neoliberales. Para nosotras, o sea, empiezan los 80 y hay una serie de continuidades, pero lo que nosotras queremos mostrar es que a partir del 2016, con la firma del acuerdo y un momento de paz que hay en los territorios, entre comillas, la guerra se reconfigura y ahorita daremos algunas de estas características que hemos ido mostrando. Bueno, voy a seguir aquí. Hay un reacomodamiento del conflicto en el posacuerdo y nosotras nos situamos desde la lógica de Rita Laura Segato, sobre todo, y ella nos plantea en el libro de las, creo que es el de las nuevas guerras o el de bueno, el del cuerpo de las mujeres, en el que ella nos comparte algunas, a ver si puedo compartir esta, porque no me está dejando compartir, sino la primera. No entiendo por qué. Espérenme a ver, que si no. ¿Será? No, no sé cómo seguir. Se me perdió toda la. Bueno, entonces, lo que Rita Laura, nosotros nos estamos basando en esta sin dejar de lado otros autores sobre los que hemos también ahondado, pero a mí me pareció clave, pues lo clave de Rita Laura es que da unas características que también recoge de otros autores para mostrarnos qué pasa con estos conflictos armados internos y sobre todo pensándolos en términos regionales, ¿no? No como una guerra entre países en la región, sino como una guerra que ya no puede entenderse en un nivel nacional, sino que la guerra en Colombia, por ejemplo, tendría que entenderse como una guerra ya transnacional, ¿no? Entonces ella plantea que hay una privatización de la violencia, que son guerras donde no únicamente están los grupos armados visibles, identificables, sino que hay una serie de actores que están involucrados con la guerra, que pueden ser pandillas, no sé, grupos criminales, etcétera, etcétera. Entonces, no es una guerra que tenga unos grupos como la anterior, que pues antes de la negociación de paz, que era
claro, observar, bueno, FARC o paramilitar, aunque todo tenía una diversidad, esos grupos tenían una diversidad también de actores, sin embargo ahora hablas de disidencias, no sé, en 10 días pues hablar de otro grupo que hace presencia en el territorio, el Ejército de Liberación Nacional que no se ha desmovilizado, entonces también está, por ejemplo, pugnando por entrar a determinados territorios, entonces se reconfiguran los actores, sus presencias, etcétera, etcétera. Y lo que plantea Rita Laura Segato es que estas guerras se desarrollan en la vida cotidiana, ¿no? Es los dos actores tomándose un territorio y con una, sí, con enfrentamientos, sino que ya la guerra está muy inscrita en los cuerpos y en la cotidianidad de las personas. Entonces, por ejemplo, en el norte del Cauca, que es donde nosotras estamos trabajando, que queda casi pues, en el suroccidente colombiano, si uno ve que, o sea, la guerra está en el diario vivir, y no solo porque en el diario vivir haya reclutamiento forzado de niñas y niños o adolescentes, sino porque, por ejemplo, lo que en una reunión que tuvimos hace poco con alguien del proyecto, establecíamos que, por ejemplo, esta presencia de actores lo que hace es que se envalentona, no, exacerba el patriarcado, ¿no? Las violencias patriarcales. Entonces son zonas donde han aumentado los feminicidios, las violencias las violencias, bueno, físicas contra las mujeres, psicológicas, las violaciones, etcétera. Entonces, estas guerras no tienen un campo de batalla definido y ni un inicio ni un fin formal. Por eso se hace tan difícil en el momento actual negociar con los actores armados porque, o sea, no se ha podido negociar. Todos estos escenarios que se han planteado de paz total han fracasado porque es muy difícil en un escenario en el que no es tan fácil identificar a los actores, pero tampoco su perfil político, entonces son actores que están entre la criminalidad, etcétera, pero también una guerra que está muy metida en la vida cotidiana. Y lo que decimos, pues no es algo que esté pasando algo, tiene una, o sea, viene gestándose desde los 90 para acá, finales de los 80. También lo que les planteamos, los enemigos son difusos y cambiantes, la violencia se dispersa en diferentes territorios, se normaliza. La guerra no necesariamente es por razones ideológicas o de soberanía, sino por la administración de recursos, territorios y poblaciones. Y en la zona que nosotras estamos trabajando, que hace parte pues, de los hallazgos, es que, por ejemplo, hay el objetivo es controlar el territorio para controlar las economías ilícitas, que no solo son los cultivos ilícitos, sino también la comercialización de oro, ¿no? La comercialización ilícita, la explotación y comercialización ilícita de oro, la economía ilegal del oro. Entonces están en una pugna territorial por controlar esas dos economías que son, pues que son fundamentales para seguir generando recursos para mantener este ejército, ¿no? Estos ejércitos. Lo que va a plantear ahora Camila, que lo voy a desarrollar solo por encima, que los cuerpos femeninos o feminizados se ubican como territorios de guerra, que ahora ella ya lo desarrollará mejor. También hay una insistencia que esto sí viene desde los 90 y que es un despojo de lo común y una destrucción del tejido social. Y lo que nosotras estamos viendo en el norte del Cauca es que es una apuesta por instalar una territorialidad en la que es, o sea, a partir y unas relaciones sociales, unas lógicas y dinámicas que soportan esta expansión de los cultivos ilícitos y de la economía ilegal del oro, ¿no? Las violencias son mensajes ejemplarizantes, esto lo va a desarrollar mucho mejor Camila. Rita Laura habla de una pedagogía de la crueldad en estas guerras. Hay una alianza, bueno, esta alianza siempre ha estado entre crimen y Estado, pero esta alianza es mucho más difusa ahora, no es tan clara esta alianza entre crimen y Estado, ¿no? Antes se sabía, pues antes era mucho más evidente que, por ejemplo, los paramilitares trabajaban en alianza con el ejército, con policía o con parapolíticos, etcétera. Ahora son mucho más difusos estas alianzas, pero las alianzas existen, hay una complicidad de sectores del Estado, hay una zona gris en la que se entremezclan legalidades e ilegalidad, ejército y crimen, aparato estatal y bandas armadas. Y bueno, y en Colombia, ¿qué es lo que nosotras estamos viendo? Estamos viendo, bueno, lo que ya les hemos ido planteando, una transformación de los actores armados. En los territorios están las disidencias de las FARC, que son quienes no se desmovilizaron y siguieron pues,
haciendo presencia en algunos territorios, en otros territorios están llegando y están tratando de establecer su dominio en territorios en los que no estaban. También hay una expansión del Ejército de Liberación Nacional, también una reconfiguración del paramilitarismo en forma de bandas criminales u otras organizaciones, pero también una mayor presencia de bandas, de otras, que ya no son los cárteles, ¿no? Los cárteles como que uno tenía ubicados, sino, sí, como que esta también estos actores del narcotráfico también se reconfiguran. Entonces, por ejemplo, en el norte del Cauca, donde nosotros estamos trabajando, está el Clan del Golfo, el de Sinaloa, así como, bueno, una presencia muy compleja de actores. También hay una diversificación de repertorios de violencia, hay una continuidad en las violencias que ya estaban, pero hay otras violencias que emergen o que se exacerban. Hay una combinación de fines políticos con estas economías criminales. Las economías ilícitas e incluso las legales son motores de la violencia. El narcotráfico es central, pero se complejiza mucho más y más que se complejiza, por ejemplo, no solo porque, bueno, teníamos esta lógica de coca, sale de Colombia, llega a Estados Unidos, ¿no? Pero ahora, como con, o sea, estas crisis a veces no sé, de comercialización de la coca en Estados Unidos o de las dificultades que implica que la coca llegue a ciertos países, entonces implica también una reconfiguración de las dinámicas. Entonces, por ejemplo, vemos ahora esta relación con cómo se constituye Ecuador, ¿no? En una zona de salida de la coca y cómo esa reconfiguración implica una reconfiguración en todo sentido en Ecuador, ¿no? Entonces, cómo pasó de ser un país súper tranquilo a ser un país, uno de los países más violentos de la región. Entonces, cómo lo que estamos viendo es esto, cómo se complejiza todo estos ilícitos, pero también cómo se instala, cómo se generan todas estas lógicas transnacionales de la guerra. Bueno, se instala una gobernanza armada en territorios cocaleros y mineros donde los grupos armados ofrecen regulación social y económica. Los territorios periféricos y de frontera son escenarios clave con disputas por el control de rentas y poblaciones. Vemos un giro ecoterritorial que conecta la conflictividad armada con la defensa de los bienes comunes y resistencias comunitarias, que eso también creo que es muy, muy importante y es como a partir, yo creo que del 2000, esta reorientación de la movilización social, hacia la defensa del agua, defensa de la tierra, de los territorios, etcétera, y esto implica resistir contra estas transnacionales mineras que tienen como soporte también estos grupos ilegales, ¿no? Hay una mutación de la violencia, no se trata de una guerra clásica, bueno, Estado guerrillas, ahora incluye múltiples violencias superpuestas en Colombia, y también un incremento de la violencia contra líderes sociales, mujeres, población civil, como estrategia de control política y social del territorio. También hay unas nuevas dinámicas sociopolíticas, que esto es importante, y es que la protesta social, por ejemplo, como en el estallido del 2021, ha sido tratada como una nueva forma de subversión, ¿no? Y reprimida con violencia estatal y paramilitar, que esto creo que es súper clave pensarlo porque, por ejemplo, qué es lo que está pasando en el Ecuador, ¿no? Cómo se constituye, cómo se empieza a leer desde el Estado la protesta social y desde ciertos sectores de la sociedad como terroristas, y entonces cómo se despliega militar, se hace un despliegue militar para controlar la protesta. También, bueno, uso de tecnologías digitales y medios de comunicación como una herramienta de disputa ideológica y política. Entonces, cómo los medios van construyendo esa idea sobre quiénes son los enemigos, quiénes son los actores armados, etcétera. Entonces, también cómo se construye a las comunidades, ¿no? Cómo construyen la imagen de las comunidades. Y creo que hasta aquí llegaría, porque bueno, lo que habíamos planteado, que es importante, y es que el conflicto armado en Colombia pues va en paralelo desde fines de los 80 para acá, o en paralelo a la implementación de las políticas neoliberales, ¿no? Entonces nuestra hipótesis, como la de tantos otros en Colombia, es que el conflicto armado, las estrategias del conflicto armado se constituyen en un mecanismo mediante el que se afianzan condiciones en los territorios para la consolidación de este modelo basado en el extractivismo, la agroindustria y las economías ilícitas, ¿no? Y mediante la instalación o sea, en esto que va en paralelo, las reformas neoliberales con los
con el conflicto armado, pues se despojó, se produjo el desplazamiento forzado de casi 8 millones de personas, el despojo de tierras, el vaciamiento territorial, que esto ha sido clave para la consolidación y creación de nuevos mercados, nuevas divisiones de trabajo. Y, por ejemplo, la Fundación Forjando Futuros ha señalado sobre la estrecha relación que existe entre el despojo de tierras y el otorgamiento de títulos mineros, expansión a la agroindustria y cómo transnacionales mineras han apoyado económicamente a grupos paramilitares y otros grupos criminales. Listo, muchas gracias. Listo. Entonces voy a compartir yo pantalla. Muchas gracias. Porque, listo, entonces, como María Fernanda nos contaba, vemos una reconfiguración del conflicto, ¿no? En donde encontramos estas nuevas reconfiguraciones, en donde hay unos actores no estatales, en donde estamos hablando de unas economías ilegales, y en donde hay unas violencias que afectan desproporcionadamente a los civiles. Hay unas nuevas dinámicas de guerra, es decir, no es como que tras la firma del acuerdo de paz la violencia ya cesaba en Colombia, sino que se están dando unas nuevas dinámicas, como mencionó María Fernanda, y lo que nos interesa ver es en esta situación, en este panorama, qué pasa con los cuerpos de las mujeres y las identidades feminizadas, ¿no? ¿Qué pasa con los cuerpos de estos... qué pasa con estos cuerpos en las disputas de los conflictos armados y qué funciones cumplen estas violencias en las lógicas de las nuevas guerras. Y allí encontramos diferentes autoras. Voy a dar como un marco muy general desde lo teórico y encontramos a Rita Laura Segato, como lo mencionaba María Fernanda, que tiene este texto de la guerra contra las mujeres, que va a ser clave para entender de dónde salen estas pedagogías o estos lenguajes de la violencia que se incorporan y se naturalizan en nuestras prácticas cotidianas. Y tenemos algunos textos que voy así como rápidamente explorando, como el texto de la profa Alanis Bello, que habla particularmente sobre la crueldad contra las personas LGBTIQ+, y Carvajal, que nos habla sobre las nuevas guerras y los crímenes contra la humanidad. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa aquí? Que en la guerra contra las mujeres, Rita Laura nos habla que la violencia contra las mujeres no es un accidente, no es un exceso, sino que es una parte constitutiva y estratégica de la guerra contemporánea. Entonces, el cuerpo femenino se vuelve un territorio en donde se inscriben unos lenguajes de guerra. Acá hablamos que las violencias sexuales y las violencias contra las mujeres no cumplen una función, no solamente cumplen la función de este fin de la violencia directa, sino que además tienen una función expresiva. A partir de las violaciones contra las mujeres se expresa un lenguaje de guerra, un lenguaje de control territorial. En el cuerpo, en los cuerpos de las mujeres se inscribe un mensaje, por eso es un lenguaje expresivo, la violación como lenguaje expresivo en donde se marca el poder soberano de quien conquista el cuerpo de las mujeres y en la conquista también de un territorio. Aquí los cuerpos entonces de las mujeres son tratados como espacios simbólicos de inscripción del poder, y al violentar a una mujer o a un cuerpo feminizado de niños, niñas, adolescentes, personas mayores o personas de las comunidades LGBTIQ+, se busca comunicar un mensaje a la comunidad, ¿no? De quién manda, quién controla, quién tiene el poder sobre la vida y sobre la muerte en estos territorios. Entonces, en esta lógica, el cuerpo se vuelve un lenguaje de soberanía. Y estas violencias que estamos viendo en estas nuevas reconfiguraciones, vemos que son cada vez más sangrientos, son cada vez más crueles, y esta crueldad se exhibe para educar. Se educa que
se les enseña en las comunidades que no solamente se está destruyendo físicamente a la víctima, sino se les enseñan unos mensajes de obediencia. Por eso, Rita Laura nos habla de unas pedagogías de la crueldad. Digamos que hay unas violencias, las violencias en las guerras son a menudo públicas, decapitaciones, masacres, empalamientos, sí, son muy expresivas, violaciones colectivas, asesinatos con exhibición de cuerpos, porque quieren enseñar un lenguaje de violencia, un lenguaje de guerra, en donde se muestra cuáles son las jerarquías, no solamente de género existentes, sino jerarquías también a nivel social, en donde se asientan unas prácticas que profundiza y reactualiza unas formas de dominación patriarcal. Entonces la violencia lo que está haciendo no es que genere en las guerras, en este marco de nueva reconfiguración de la guerra, la violencia no es como que crea un nuevo orden patriarcal, sino que reactiva unas violencias machistas y los convierte en unos dispositivos de control militar y control social. Sí, como menciono aquí, la pedagogía, estas pedagogías cumplen funciones ejemplarizantes que envían mensajes a toda la comunidad, comunicar quién manda, aterrorizar a la comunidad y consolidar unas jerarquías de género como formas de dominación. Y en este mismo sentido, la profesora Alanis Bello, un poco va en detalle, amplía la lectura de ese gato y nos muestra que la violencia no solamente se dirige contra las mujeres, sino que también contra los cuerpos feminizados y disidentes del orden heteronormativo. Acá lo que nos dice la profe Bello es que la guerra produce unas jerarquías también de género que castigan a quienes no cumplen estas normas heterosexuales o cisgénero, estas normas heterosexuales o cisgénero. Entonces, la crueldad ejercida contra los cuerpos de las poblaciones LGBTI no solamente son castigos, sino formas de dominación pública de la vida de estas personas. Entonces, los cuerpos de estas personas están también a disposición del poder. Y hay una crueldad también extrema contra las personas LGBTI, población LGBTIQ+. Entonces hay unos ensañamientos, mutilaciones, torturas. Hace poco hubo un caso muy sonado y muy cruel en Colombia contra una persona trans. Sí, fue a principios de año. Y lo que nos muestra, digamos que su muerte fue muy, muy cruel, y es que esta crueldad extrema, hay unas mutilaciones, hay unas torturas, hay una exhibición sobre estos cuerpos que son utilizados como un objeto de escarmiento. Son ejemplos seleccionadores que comunican que quien desobedezca la norma heteronormativa patriarcal, pues debe ser castigado. Sí. Listo. Y acá encontramos también otros textos que nos ayudan a entender un poco, pero sí. Bueno, listo. Por ejemplo, en el caso de la profesora Borges, ella nos dice, ella ya lo habla desde una mirada más jurídica, sí, en donde nos explica que la violencia sexual en estas nuevas guerras, en estas nuevas reconfiguraciones, produce una condición de unas mujeres sin cuerpo y sin espacio. Entonces, los cuerpos violentados son exhibidos hasta la deshumanización, despojados del lugar de la comunidad y del territorio en el que habitan. Y esto va a ser fundamental porque aquí estamos hablando que la función ejemplarizante de la violencia contra los cuerpos de las mujeres, como les mencionaba al inicio, no solamente es una violencia contra el cuerpo de la mujer, sino que busca la dominación de su cuerpo y del territorio.
Entonces tiene, la violencia sexual no es un acto individual, sino que es un acto sistemático, organizado, planificado, que debe reconocerse dentro del marco del derecho internacional como un crimen de lesa humanidad y que tiene una función de aterrorizar, de disciplinar, en donde se producen unos múltiples despojos porque se violenta, perdón, sexualmente a las mujeres, se les desplaza de sus comunidades y se destruye el tejido social. Mm, sí, listo. Entonces acá, como les mencionaba, y acá, sí, acá perfecto. Y acá esto me parece importante, donde dice, porque este texto, o digamos que acá me parece muy clave unir lo que la profesora Borges nos habla sobre, bueno, qué pasa con el cuerpo de estas mujeres, ¿no? No solamente es violentado, no solamente constituye un crimen de lesa humanidad, no solamente hace parte de una violencia estructural, y de estas pedagogías de instauración de unas estructuras patriarcales, sino que también nos muestra que hay unas respuestas, ¿sí? Que si bien hay unas violencias que se ejercen contra las mujeres de forma desproporcionada, las comunidades también buscan unas formas de recomposición a través del cuidado. Entonces el cuerpo violentado, si bien en estos cuerpos se inscriben unas formas de soberanía, de soberanía, también se convierten en lugares de resistencia y de reapropiación política. Entonces, no solamente es, bueno, ¿qué está pasando? Está viendo unas formas de violencia muy fuerte contra las mujeres, pero también están surgiendo unas formas de resistencia también a través de sus cuerpos y a través de la acción comunitaria. Y esto es lo que Rita Laura, retomándola, llama como contrapedagogías de la crueldad. Entonces, si bien hay unos lenguajes que nosotros aprendemos de violencia, de crueldad, y ella lo ejemplifica muy lindo en uno de sus textos y en sus conferencias, y es, no sé si ustedes se han visto La Naranja Mecánica, que en su época la película fue altamente criticada por las imágenes que muestran, son imágenes muy violentas, pero como hemos estado expuestos al dolor y a las violencias, cada vez es más fácil encontrar, o lo vemos todo el tiempo, estamos bombardeados de imágenes de guerra, de violencia, de violaciones, lo que está pasando en Gaza, lo que está pasando a nivel mundial, o sea, no solamente en el caso de Colombia, sino que a nivel global, estas son imágenes que estamos viendo todo el tiempo. Cada vez nos volvemos más insensibles ante el dolor. Y ella nos dice como que le causaba mucha curiosidad porque esa película incluso la ven, o sea, la gente la ve en este momento y se ríe, o le causa curiosidad, o no causa ese mismo efecto como de shock cuando ven las imágenes, porque cada vez nos volvemos mucho más tolerantes, si se quiere, ante el dolor ajeno. Y como ya hemos aprendido esos lenguajes, ella propone como, bueno, es momento en el que empecemos a desaprender esos lenguajes de violencia y ella propone lo que ella denomina las contrapedagogías de la crueldad. Eh, que lo uno con lo que nos dice la profesora Borges de, bueno, estos cuerpos también se unen y también resisten y también empiezan a resistir desde el cuerpo como también una forma de resistencia política, que buscan restaurar la vida, recomponer los vínculos, eh, y estas son formas de, como les decía, de contrapedagogías. Entonces, como mencionaba, hay unas pedagogías de la crueldad que buscan destruir los lazos, pero también existen formas de contrapedagogía que se orientan a recomponer los vínculos y a restaurar la vida. Entonces, aquí vemos, y esto es algo clave, que, que ya lo hemos venido trabajando con María Fernanda dentro de la investigación, pero creo que por fin le pudimos dar un nombre
inicialmente eran acciones colectivas, lo nombramos como movimientos también de las comunidades, pero creo que la palabra que puede hacer más, que digamos nos resuena más en este momento es cuidado. Y es como la centralidad del cuidado es vital en este círculo o en este continuum de guerra, porque en contraposición a la crueldad, las prácticas de cuidado son las que sostienen, las que empiezan otra vez a crear vínculos, en donde todas estas acciones de sostenimiento y cuidado de la vida son acciones políticas que desafían estas lógicas de destrucción. Entonces, todas las formas de resistencia que no solamente resistir desde lo político, sino a sanar, a cuidar, a buscar acciones de justicia, de cuidado colectivo, también transforman estas experiencias de dolor en plataformas colectivas de acción en estas comunidades y emergen desde lo común, emergen desde las prácticas comunitarias, desde la memoria, desde la sanación, desde la reparación y el cuidado. Entonces, aquí lo que vemos es que no estoy segura. Sí. Entonces acá, digamos ya desde un marco mucho más situado, encontramos a esta autora que es Cristina Vega Solís, que nos habla sobre los cuidados en disputa. Entonces, lo que nos dice la profesora Vega es que los cuidados no son solamente una práctica privada, sino que es un campo de disputa político y social. Entonces, los cuidados están atravesados, son un campo de disputa atravesados por las desigualdades de clase, de género, de etnicidad, pero que también a través del cuidado podemos buscar condiciones y posibilidades para un mundo más plural. Esto significa que sin cuidados realmente las posibilidades de una democracia no son posibles, porque el cuidado es una base material de reproducción social y de acción política. Entonces, en las guerras y los conflictos armados, y esto es clave, los cuidados se intensifican y hay unas formas de cuidado muy particulares en las situaciones de guerra. Alimentar y mantener con vida a las familias que están en situaciones de desplazamiento, cuidar las heridas físicas, buscar desaparecidos o enterrar los muertos. También son acciones de cuidado que se hacen en espacios de guerra. Sostener a la vida en estos momentos de desestructuración social, y creo que eso ha pasado no solamente en Colombia, sino que ha pasado en todos los espacios en donde ha habido guerra. Las mujeres, lo que son las madres buscadores en Argentina, las madres de la Plaza de Mayo, eh, las mujeres buscadoras en México. Entonces, todo esto que busca cuidar y sostener la vida es fundamental en una situación de guerra. Entonces, se convierte en una base de los cuidados, se convierten en esta base para la reconstrucción también a nivel social, eh, que permite que las comunidades subsistan y se recompongan en momentos de guerra. Y bueno, entonces así como recapitulando lo teórico para irnos ya a unos casos más puntuales, lo que vemos aquí es que la guerra actual es una guerra que tiene unas características muy particulares en cómo hay una afectación a las mujeres, en donde los cuerpos feminizados son territorios, en donde hay unas formas de crueldad y donde emergen los lenguajes de soberanía. Pero así como hay unas formas de crueldad que se inscriben en los cuerpos, también hay unas formas de resistencia en donde el cuidado es clave para poder recomponer la vida, recomponer la vida y poder hacer procesos de reconstrucción social. Y aquí quiero un poco contarles
unos hallazgos pues, que han emergido del trabajo que hemos venido realizando con María Fernanda y con parte del instituto, y también con todo lo que hemos hecho en reconstrucción de las fuentes primarias, de la revisión de las fuentes, analizando los datos de qué ha pasado con el conflicto armado y cómo ha recaído la guerra contra las mujeres. Y acá encontramos que, como les mencionaba, hay unas economías ilícitas, hay un narcotráfico, minería ilegal, particularmente en el territorio de Buenos Aires, que es donde estamos trabajando. Hay minería ilegal, y se inscriben unas economías ilícitas, y estas son las bases materiales para el control territorial. Entonces, aquí la extracción del oro y de la coca funcionan como estos recursos de dominación y de dependencia económica para digamos, de dependencia económica para las comunidades. Entonces encontramos que los cultivos ilícitos ya no solamente son un negocio marginal, sino que se convierten en un eje de la economía local en estos territorios. Entonces, por ejemplo, en Buenos Aires particularmente está la minería ilegal. Por allí confluyen dos ríos, que son los ríos, no recuerdo los nombres, Ovejas es uno. Cauca, ovejas y Cauca. Sí. Cauca. Y allí, digamos que allí se manejan, las comunidades también dependen de estos recursos. Entonces, acá vemos que el control del territorio de estos grupos ilegales se intensifica al querer dominar estas economías de la guerra. ¿Y qué pasa? Que empiezan a emerger unas violencias contra estos territorios como una forma de control territorial. Entonces, encontramos que los feminicidios y la violencia sexual se utilizan como mecanismos de control sobre estos territorios. Y los cuerpos, particularmente de las mujeres afrodescendientes del norte del Cauca, han sido utilizados como un escenario de disputa de control territorial. Entonces, vemos cómo tras la firma del acuerdo de paz, lo que ha habido es un incremento de los feminicidios, un reclutamiento también de adolescentes y de violencia sexual contra las lideresas de estos territorios, y que nos confirma que la violencia contra las mujeres sigue siendo una estrategia para imponer el miedo, el control y la obediencia territorial. Las lideresas particularmente y las mujeres de estos territorios se encuentran en altísimo riesgo, porque es que ser mujer y ser afrodescendiente y ser una lideresa social significa básicamente vivir en una amenaza constante en este territorio. Aquí vemos cómo la violencia se ejerce particularmente frente a las lideresas de estos municipios del norte del Cauca, porque cumplen una función ejemplar. Entonces, aquellas que desafían este orden de dominación, estas mujeres que cuidan, que defienden el territorio, que denuncian, que lideran acciones colectivas, se convierten en objetivos de guerra. Y lo que pasa es que desafortunadamente, muchas de estas amenazas y de estas violencias no reciben una respuesta efectiva. Cuando hicimos el análisis documental encontramos que, no recuerdo el dato, acá está, que el 85% de las amenazas de las lideresas no tienen ninguna respuesta efectiva. Entonces, hay una organización que se llama la Ruta Pacífica de Mujeres, y ellos lo que señalan es que, se han intensificado las denuncias en estos territorios bueno, hay unas amenazas contra las lideresas, y cuando se denuncian, estas denuncias no son atendidas y encontramos una impunidad del 92% en estos casos, que es altísima. Entonces, un 92% de impunidad en casos de violencia sexual es desproporcionado. Eso significa que no solamente hay una soberanía de estos grupos, de un control de estos territorios, sino que la acción del Estado también es nula. Y eso hace que el alcance de los actores armados sea pues eh, mucho más amplia. Entonces, lo que aquí vemos es que que la guerra se inscribe en los cuerpos de estas mujeres
y que afectan particularmente a las mujeres que son lideresas en las comunidades. Encontramos que desafortunadamente hay, tras la firma del acuerdo de paz, hay unas violencias que se han intensificado, particularmente contra las mujeres lideresas, porque ellas son las que sostienen la vida, las que generan esta recomposición de los lazos comunitarios y rehacen el sentido en el territorio. Entonces, cuidar realmente en medio de la guerra también se convierte no solamente en un acto político, en una práctica de resistencia, pero también en una actividad altamente peligrosa para quien la ejerce. Entonces, bueno, yo dejaría por allí porque la profe María Fernanda tiene también unos datos mucho más concretos sobre en el territorio. Entonces, bueno. Eh, bueno, gracias Camila. No creo que lo que, bueno, para ahondar un poquito en lo que Camila planteaba frente a las violencias contra las mujeres, bueno, primero lo que estamos viendo en el territorio es que hay lo que ya planteaba, una expansión de los cultivos ilícitos, y esto se da a partir del posconflicto, ¿no? De la firma del posacuerdo. Esa expansión de los cultivos ilícitos hace que, por ejemplo, este sea denominado un distrito cocalero. En el último informe de la Organización de las Naciones Unidas, creo que es para el crimen y las drogas, se estableció que ya se configuró como un distrito cocalero en la medida en que pues está no solo porque las hectáreas se han incrementado, sino porque todas las dinámicas sociales, políticas, económicas, etcétera, están alrededor de los cultivos, sí, se entretejen alrededor de la economía ilícita de la coca. Y esto ha implicado también la reconfiguración, por ejemplo, en el posacuerdo, una mayor presencia si bien las FARC antes hacían presencia en el territorio, no era un territorio histórico de las FARC, pero sí, por ejemplo, en Buenos Aires sí hizo presencia fuerte los paramilitares, el bloque Calima, tuvo ahí un sitio eh, es que no recuerdo cómo se llama, bueno, como un cuartel, ¿no? Como un cuartel en Buenos Aires, en Timba y bueno, no me acuerdo el otro pueblo, en San Miguel, perdón, y eran sitios estratégicos para el traslado de la coca hacia el Pacífico. Y bueno, con esta salida entonces entran estos nuevos actores y la pugna es, bueno, por volver a controlar un territorio sobre el que habían perdido control. Las disidencias entran, además las disidencias no es que, como en el caso, antes las FARC tenían todos sus frentes y de alguna manera estaban todos unidos, ¿no? Confluían. En cambio acá las disidencias, una disidencia puede estar entrando y puede ser enemiga de otra facción de las disidencias, entonces hay enfrentamientos entre dos disidencias, dos frentes de las disidencias, el Martínez y la otra que no me acuerdo en este momento cómo se llama, pero también es no me acuerdo. Y también esta entrada del ELN, entonces hay una escalada de violencia tremenda, o sea, creo que estamos asistiendo hace 2 años a una escalada importante de violencia en el territorio. También, entonces, y es un territorio Buenos Aires, a diferencia de otros territorios de la zona, de la región, de la subregión, Buenos Aires no era central la economía, el oro, la explotación ilícita de oro era importante, pero en este nuevo periodo, en este contexto de reconfiguración de la guerra, lo que vemos es que, por ejemplo, se reactiva la explotación de oro ilícita, pero hay una mezcla, o sea, entonces los actores armados están controlando estas dos economías, la ilícita de oro y la de la coca. Y lo que uno es que, por ejemplo, lo que veíamos era que se invierte se lava dinero en comprar, por ejemplo, en comprar dragas u otras herramientas que son claves para la explotación de oro, o que, por ejemplo, sí, como esto se comparte, ¿no? El cuidado, entonces donde hay
cultivos ilícitos hay, se explota ilícitamente el oro, entonces eso es lo que estamos viendo, y la reconfiguración territorial está en esa lógica, ¿no? Antes no era un territorio de economías ilícitas, o sea, sí había coca, pero no de la manera como está ahora, entonces era un territorio que se conectaba con la economía global a través de la explotación de oro y de la presencia de algunas multinacionales en el territorio, como la Anglo Ashanti. Pero ahora, claro, lo que vemos es que es un territorio que entra en la lógica de la economía criminal transnacional, ¿no? Otra cosa que estamos viendo es que, por ejemplo, que es muy interesante y que tenemos que incorporarlo de alguna manera, es como la población migrante venezolana es incorporada a estas dinámicas ilegales. Entonces entran pues a los cultivos, son raspachines o entran a las cocinas, las mujeres también entran como pues a toda esta economía sexual asociada a la economía ilícita, de explotación sexual, etcétera. Eso lo estamos viendo, pero todavía no lo hemos incorporado de una manera más profunda en el estudio. Y bueno, se está habiendo una recomposición. Aquí en un momento quisimos también como aproximarnos desde el concepto de acaparamiento territorial, porque lo que estábamos planteando es que no hay necesariamente un despojo territorial o sea, que la gente no pueda estar en su territorio, sino como un reordenamiento de las lógicas de uso, acceso y control del territorio, ¿no? Entonces, para nosotros el acaparamiento no era solo, o sea, no necesariamente pasa por quitar la tierra o el territorio a una comunidad, por un vaciamiento territorial, sino por controlar el uso, acceso y control del territorio sin que la gente tenga que salir. Y en esto es súper clave lo que ya planteaba Camila, las violencias sexuales contra las mujeres, sobre todo, por ejemplo, para determinar, no sé, para dividir zonas, entonces por esta zona no hay que transitar porque puede ser víctima de violencia sexual, y desde la lógica que planteó Camila, pues son estratégicas, no es que el actor está allí, pasó una mujer y la violentó sexualmente, sino que tiene es un plan, ¿no? Un plan de guerra. Pero además estas maneras, estas violencias contra las mujeres desde esta lógica, por ejemplo, hacen que las mujeres dejen de ir al río a hacer la minería, porque es una minería de batea, ¿no? De río. Hay algunas de beta, pero ellas están más en esta minería de río. Entonces lo que hacen es, claro, controlar las economías locales, controlar la producción de oro ancestral en la que las mujeres tenían un papel muy importante y eso, claro, tiene efectos en el territorio porque lo que hace es que se debiliten las economías locales y se consoliden estas economías ilícitas. ¿Qué más hemos visto? Es que también estamos como o sea, llevamos un tiempo, pero como viendo estas cosas más recientemente, porque antes estábamos trabajando, era paz territorial. Otra cosa que hemos visto frente al tema de bueno, de lo que planteaba Camila, que es muy importante lo del cuidado, es a pasar a esta lógica de cómo desde el cuidado se está resistiendo a estas lógicas de la guerra, las violencias de la guerra y sobre todo a esta expansión territorial, ¿no? A esta necesidad, sí, a esta reconfiguración territorial, desde el cuidado de poner en el centro el cuidado, pero por ejemplo, explícitamente lo veíamos en estas luchas que entablaron algunas organizaciones de mujeres por que se declare el río Cauca como sujeto víctima del conflicto armado, y esto pues ha implicado también que no solo sea una víctima y que ya se reconozca, sino que se desplieguen una serie de acciones para cuidar el río, ¿no? Para proteger el río, para que el río no sea un río de muerte, porque era un río en el que pasaban cadáveres y como una tumba. Entonces se está tratando de recuperar el río para que sea un río de vida, entonces alrededor del río no solo es la recuperación medioambiental, sino la recuperación cultural del río, el sentido que tenía el río para la vida, también con el río Bejas. Mm, Otra cosa que hemos visto que nos pareció súper interesante es que hay un puente si uno va en la carretera y hay un puente en la balsa, ¿no? Ahí está el puente sobre el río Cauca. Y esa zona fue súper violenta, o sea, sí, o sea, la presencia paramilitar fue terrible y bueno, las disidencias la han controlado, etcétera, pero las mujeres lo que han hecho es recuperarla culturalmente, ¿no? Y es hacer
por ejemplo, murales en los que se especifique que es la vida lo que hay que poner en el centro, el cuidado, y entonces, claro, cuando uno habla con ellas y ellos lo que plantean es como que hay una necesidad de reapropiarse del territorio y devolverle el sentido colectivo que se está perdiendo con la guerra. Bueno, y como lo decía Camila, como estamos en esto, o sea, ella está haciendo su tesis doctoral dentro del proyecto, entonces estamos avanzando. Ahora que viene Camila que vuelve y en enero tenemos ya bueno, en diciembre empezaríamos las reuniones del proyecto apenas llegue y ¿qué es? En enero ya empezaríamos el trabajo de campo, ¿no? Sí, Gracias. bueno, eso es un poco de lo que hemos venido haciendo. Muchísimas gracias.